I filled my hands, but my heart was longing for something more, and you called my name, said you knew. Pues buenas tardes tengan todos. Vamos a seguir con nuestro estudio de historia de la iglesia, y en nuestro estudio anterior comentábamos cómo la invención de la imprenta posibilitaría la próxima reforma protestante. Debo de definir que esta reforma protestante fue desde el interior de la Iglesia Católica. Al comenzar a cuestionar los clérigos, al comenzar a cuestionar las cerradas doctrinas antibíblicas impuestas en estos concilios. ¿Por qué razón digo desde adentro? Porque afuera siempre existieron iglesias verdaderas, iglesias fieles a las Escrituras, como hemos estudiado. Vimos que esta disidencia la comenzaron dos personajes católicos, Wycliffe y más tarde Hughes, habiendo sido influenciados por creyentes e iglesias verdaderas, como fue el caso de los Lollardos. Estas eran iglesias anabautistas. En 1453, después de Cristo, Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino y sede de la cristiandad oriental, cayó en manos de los turcos otomanos. Y el éxodo de los eruditos bizantinos, quiero que escuchen bien estos datos, porque el éxodo de estos eruditos bizantinos, griegos, a Italia y otras partes de Europa, y la gran variedad de conocimientos y tesoros que trajeron a donde iban, abrieron el camino a lo que es el renacimiento del aprendizaje. ¿Por qué razón? La Edad Media comenzaba a desvanecerse. Recuerdan que la Edad Media se caracterizó por el oscurantismo, se caracterizó también por la falta de muchos conocimientos, y sobre todo ellos impuestos por esta misma iglesia, la Iglesia Católica, por la superstición. Y entonces la Edad Media comenzaba a desvanecerse cuando entró la luz del saber a Italia. El transporte de muchos manuscritos del texto griego del Nuevo Testamento al occidente fue particularmente muy importante. ¿Por qué razón? Porque 60 años, la adquisición, la compilación y estudios de estos manuscritos constituiría un desafío directo al texto corrupto latino de la Iglesia Católica. Ocurrió otro evento en la historia, y esto fue en 1492 después de Cristo. Cristóbal Colón hizo el primero de los 4 viajes marítimos al Nuevo Mundo, abriendo una era de exploración y abriendo los ojos de los hombres a nuevos horizontes e ideas. Todo esto, ¿por qué salió Cristóbal Colón? Él fue buscando las Indias. Todo esto trazando nuevas rutas marítimas tras la conquista de Constantinopla por los otomanos, porque no podían atravesar por el canal. A medida que el mundo emergía a la luz del conocimiento y del aprendizaje, no debe olvidarse que durante los 10 siglos anteriores de oscuridad y superstición, los fieles cristianos, iglesias verdaderas, fieles a las Escrituras, mantuvieron brillando la lámpara de la verdad, levantándose, como dice Timoteo, como columna y baluarte de la verdad. Vimos que estos creyentes fueron llamados de diferentes maneras. Miren lo que dice, vamos a buscar este pasaje. ¿Quieren ver lo que dice Primera de Timoteo? Estos creyentes, estas iglesias, supieron cómo conducirse. Y aquí el apóstol Pablo precisamente le dice al pastor Timoteo, para que él supiera cómo conducirse, para que él supiera qué hacer. Dice 1 Timoteo 3:14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué debe ser una iglesia? Debe ser columna. Primero es una iglesia verdadera, primero es la iglesia del Dios ¿qué? Del Dios viviente, y luego es columna
y baluarte de la verdad. Columna, ¿por qué? Porque sostiene. Una columna, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su función? Sostener. Columna porque sostiene la verdad, y baluarte porque defiende esa verdad contra toda costa. Entonces, eso hicieron estos creyentes. Vimos que estos creyentes fueron llamados de diferentes maneras, identificándose con el nombre de sus pastores. Uno de los nombres que se reconoció significativamente durante el siglo XV fue el nombre de Anabaptista. La palabra Anabaptista significa el que rebautiza o el que vuelve a bautizar, que proviene de la práctica distintiva de bautizar bíblicamente a todos los que se integraran desde la Iglesia Católica. Quiero que vean este pasaje. ¿Quieren ver Efesios? Miren lo que dice Efesios. Vamos a ver Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vean lo que dice este pasaje. Versículos 3. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. ¿Quién es ese solo espíritu? Está el espíritu de verdad y está el espíritu del error. Y el espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es nuestra esperanza por la cual hemos hecho nuestra vocación de fe? Que tenemos vida, ¿qué? Eterna. Y luego dice, un Señor. Muchos dicen, no, es que es el mismo Dios. No. Hay solamente un Señor, hay un solo Dios verdadero. Dice, una fe. No, es que todos los caminos. No. Hay una sola fe y es la fe del Hijo de Dios. Y luego dice, un bautismo. Un bautismo. Solamente hay un bautismo correcto y es el bautismo escriturario. Es el bautismo bíblico por una autoridad correcta. Y una autoridad correcta es una iglesia neotestamentaria fiel a las Escrituras, fiel y que tuvo su origen en el ministerio del Señor Jesucristo. Es muy importante esto. Les decía que el título de Anabaptista no era nuevo. Los donatistas del siglo VI, estamos en el siglo XV, pero me regresé al siglo VI, fueron llamados anabaptistas. Hay un testimonio, hay un cardenal polaco católico romano llamado Stanislas Hosius. Este vivió entre el año 1504 y 1579, que escribió lo siguiente: porque no hace mucho leí el edicto del otro príncipe cardenal, es decir, el anterior a él, que lamentó el destino de los anabaptistas que, según leemos, fueron declarados herejes hace 1200 años. 1200 años y merecedores de la pena capital. Quería, es decir, los anabaptistas, quería que fueran escuchados y que no los condenaran sin un previo juicio. 1200 años antes del comentario de Josius, era a mediados del siglo IV. Anabaptista era un nombre reprochable y difamatorio. Los bautistas lo rechazaron porque consideraron que todos los bautismos católicos y después los bautismos de las iglesias protestantes eran inválidos, porque no eran escriturarios, ni tampoco tenían una base en la autoridad correcta, ya que las iglesias verdaderas, así como sucedió con la de Jerusalén, que estableció la de Samaria y de Antioquía, y luego la de Antioquía enviando a Pablo, se establecieron las iglesias de Asia y muchas más. De esta manera se reprodujeron las iglesias a lo largo de los siglos hasta nuestros días, teniendo de esta manera un origen en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y la gran comisión que dio el Señor a su iglesia, que ¿quiénes fueron los primeros miembros de la iglesia que Jesús estableció? Los apóstoles. Quiero que vean 1 Corintios. ¿Quieren ver 1 Corintios capítulo 12, versículos 28? Vean lo que dice, es importante este versículo. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. A ver, aquí hay que usar el sentido común. Si no hubiera existido la iglesia, Dios no hubiera podido haber puesto a unos o a nadie en la iglesia, ¿no?
Entonces, es decir, que eso es una base suficiente escrituraria para demostrar que Jesucristo estableció la iglesia durante su ministerio terrenal. Porque ¿quiénes fueron los primeros que puso? Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente los apóstoles. A ver, ¿cómo los puso Dios? Hay que recordar el ministerio del Señor Jesucristo, que después de haber estado 40 días orando y demás, entonces, ¿después qué hizo? ¿Llamó a quiénes? Llamó a los 12. Y esos fueron los primeros miembros de la iglesia. Vean cómo embona todo, es maravillosa la Biblia, hermanos. Los anabaptistas, pero bueno, ¿cómo se establece una iglesia? Eso fue a lo largo de los siglos y ha quedado escrito como ejemplo para nosotros. Recuerden ahí en Hechos capítulo 8, Dios envía persecución a la iglesia que estaba en Jerusalén, los discípulos salen por todas partes predicando el evangelio y luego vemos a Felipe, que es uno de los diáconos que había sido ordenado y luego había sido llamado. Después de la muerte de Esteban, vemos más adelante que había tenido un llamado como evangelista. Vemos a Felipe yendo a Samaria, haciendo discípulos, bautizando. Y entonces, ¿qué hace la iglesia en Jerusalén? Envía a Pedro y a Juan para certificar. Y cuando ellos oraron por los discípulos e impusieron las manos, dice que vinieron sobre ellos el Espíritu Santo. Lo mismo sucedió. Vemos que sucedió lo mismo con Pablo. A Antioquía, de Jerusalén, ¿a quién mandan? A Bernabé. ¿Y Bernabé busca a quién? A Pablo. Y estos estuvieron ahí como 2 años con la iglesia de Antioquía y se constituyó la iglesia. ¿Y luego qué hace Antioquía? En Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 4. Estaban ministrando como copastores Pablo y Bernabé. ¿Y qué dice la Escritura? Que el Espíritu Santo dijo que apartarme a Pablo y a Bernabé para a la obra que los he llamado. Entonces salieron en su primer viaje misionero a establecer iglesias, predicando el evangelio, estableciendo. Y así fue a lo largo de los siglos. Iglesias verdaderas donde hay creyentes que están trabajando arduamente, tienen un llamado de parte de Dios, se sigue un proceso de certificación de llamado, de ordenación, y entonces son enviados ¿a qué? A evangelizar y a establecer iglesias. Así ha sido a lo largo de los siglos. Entonces, una iglesia verdadera no es que ahora a mí se me ocurre y aquí establezco una iglesia. No, tiene que haber una iglesia que tiene una línea genealógica hasta la que estableció Jesucristo para que te envíe. Tienes que ser enviado. Ahí lo dice Romanos. Es importante, por eso me detengo en esto. Porque ¿qué dice Romanos? Vean lo que dice Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Entonces, aquí estamos viendo el mismo proceso en la carta de Romanos, ¿no? Hay una necesidad, pero tienen que ser ¿qué? Enviados. Tienen que ser enviados. Los anabaptistas fueron el vínculo de conexión entre los bautistas medievales, los bautistas de la Reforma y los bautistas modernos. Con respecto a ellos, el historiador luterano John von Moschein escribió: antes del surgimiento de Lutero y Calvino, yacían ocultos en casi todos los países de Europa, particularmente en Bohemia, Moravia, Suiza y Alemania, muchas personas que se apegaron tenazmente a la doctrina de los valdenses. ¿Quiénes eran los valdenses? Acuérdense que reciben el nombre precisamente de este pastor que tenía como apellido Baldo. ¿Sí? Iglesias anabaptistas. Había mantenido unos de manera más encubierta y otros de una manera más abierta y pública la fe. Los verdaderos anabaptistas creían y practicaban el bautismo de los creyentes y la membresía de una iglesia regenerada, la salvación por gracia a través de la fe, el libre albedrío del hombre para escoger y la libertad de conciencia, la separación de la iglesia y el Estado, la vida cristiana y la verdadera
manera en que debe vivir un discípulo de Cristo siguiendo las pisadas de su Maestro. La autoridad de las Escrituras, el evangelismo y el regreso premilenial de Jesucristo. El siglo XVI vio el tercer momento crucial en la historia. ¿Qué fue lo que sucedió? Tuvo lugar la reforma protestante, lo repito, de la Iglesia Católica, un evento que moldeó la historia y la geografía del mundo que hoy conocimos. La presión por liberarse de la oscuridad y de la superstición religiosa y el gobierno totalitario de la Iglesia Católica se había estado acumulando durante más de 100 años. La corrupción papal y el espectáculo de tener más de un papa a la vez, eso lo vimos el miércoles anterior, junto con el renacimiento del saber y una sed de conocimiento, hicieron que los hombres cuestionaran la credibilidad de la Iglesia Católica. La voz de oposición dentro del catolicismo y las creencias y doctrina de los bautistas hizo brillar la luz de la verdad sobre los errores y la maldad de Roma. En 1516, un hombre holandés llamado Desiderio Erasmo, el gran intelectual del Renacimiento, publicó su primera edición del Nuevo Testamento griego. Usó manuscritos que pertenecían a la familia del texto puro, conocidos como texto recibido o texto receptus. Hay dos líneas. Está el texto recibido, el texto receptus, esto es en el Nuevo Testamento, y está el texto corruptus. Del texto corrupto o corruptus, de ahí viene precisamente la Vulgata latina, que se tradujo allá en Alejandría, en Egipto. Pero estaba el texto receptus, de los que fueron guardianes, por llamarle así, estas iglesias verdaderas, donde fueron copiando las escrituras a mano. De ahí, precisamente, el Nuevo Testamento desafió la Vulgata latina católica, que estaba basada en el texto corrupto de Alejandría. Erasmo publicó 5 ediciones de su Nuevo Testamento griego, cuyo prefacio decía: quisiera que el trabajador agrícola pudiera cantar parte de ellas, las escrituras, en el arado, que el tejedor pudiera tararearlas en la tejedora y que el viajero pudiera seducir el cansancio de su caminar recitándolas. El texto de Erasmo se convirtió en la base de las Biblias de la Reforma, incluida la Biblia española Reina Valera. La Reforma protestante de la Iglesia Católica comenzó oficialmente el 31 de octubre de 1517, después de que Martín Lutero, un monje católico, clavara las famosas 95 tesis que escribió en la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg, Alemania. Eso fue un desafío directo a algunas de las doctrinas y prácticas de la Iglesia Católica, como un llamado también a implementar cambios considerables dentro de la Iglesia. Inicialmente, el Papa despreció a Lutero, pero el impacto de su desafío se extendió rápidamente por toda Alemania y Escandinavia. Y en el 1521, ¿qué sucedió con Lutero? Lutero fue excomulgado y fue condenado como hereje. Pero protegido por sus amigos príncipes, Lutero tradujo el Nuevo Testamento del griego de Erasmo al alemán, con la ayuda del erudito Felipe Melanchthon. Entonces la Confesión de Fe de Habsburgo se publicó en 1530 y comenzó la denominación luterana. Mi pregunta es, ¿existían iglesias verdaderas al mismo tiempo que sucedía esto? Según historiadores, dice que había una iglesia anabautista a una cuadra de donde vivía Lutero. ¿Por qué crear una denominación? ¿Por qué no ir con estos creyentes verdaderos, arrepentirte, confesando tus pecados y bautizarse bajo una autoridad correcta y de manera escrituraria? Pero no, ¿qué sucedió? Ahí comenzó la denominación luterana. La Reforma suiza se centró por primera vez en la ciudad del habla alemana de Zúrich y comenzó en 1522, después de que su líder, un sacerdote católico llamado Ulrico Zwinglio, predicara contra la cuaresma y contra el celibato. En 1523, Zwinglio
publicó sus 67 artículos declarando que todos los que dicen que el Evangelio no es nada más a menos que el que tenga el apoyo y la aprobación de la iglesia están en error y blasfeman contra Dios. Las reformas de Zwinglio llevaron a Suiza a una guerra civil y Zwinglio murió en batalla. En la Suiza de habla francesa, ubicada en Ginebra, la reforma fue dirigida por dos franceses. Uno fue William Farel y Juan Calvino. Juan Calvino se separó de Roma en 1534 y publicó su famoso tratado Institución de la Religión Cristiana. Esto fue en el 1536 después de Cristo. Ese tratado, escuchen por favor, porque hoy en día hay iglesias bautistas que han abrazado esta denominación calvinista. El tratado defendió la filosofía antibíblica por la cual el calvinismo es conocido. La creencia, por ejemplo, de que Dios ha predestinado solo a los elegidos para salvación y que Cristo solamente murió por los elegidos. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al cosmos, es la palabra en griego, cosmos, es al mundo. De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel, ¿qué nos hay de esas palabras? Todo aquel, es que está abierto para quién? Libre albedrío, ¿no? No nada más para unos cuantos. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, ¿a qué está refiriéndose el pasaje? Libre albedrío. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿quién es el que se condena? Dios ya lo hizo todo. ¿Quién es el que se condena? Es el hombre, el que no quiera creer. Romanos 10, 9 y 10. Vamos a ver qué dice. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dice, todo aquel, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Entonces, de manera clara, no hay muchos pasajes que desmienten esta doctrina de la predestinación. Esta doctrina calvinista, piensen en 1 Timoteo 2:4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Unos cuantos? ¿Los elegidos? No, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio en rescate por todos, no por unos cuantos, no por unos elegidos, por todos, y de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y dice el apóstol Pablo, para esto fui constituido predicador y apóstol, en verdad digo y no miento. Entonces, de manera clara, hay muchos pasajes. Pero ¿qué sucedió? Que el severo e intolerante Calvino convirtió a Ginebra en una teocracia y persiguió a quienes se oponían a él. La influencia de Calvino se extendió significativamente, lo que fue determinante para la reforma en Francia, los Países Bajos y Escocia. El calvinismo es el credo subyacente de las diversas denominaciones reformadas. Tienen algo en común. ¿Y saben qué es ese común que tienen muchas iglesias protestantes? Para empezar, que piensan que la salvación se pierde. ¿Esa influencia de dónde viene? Los protestantes franceses, liderados por Jacques Lefebvre, fueron llamados hugonotes. En 1572, más de 50,000 de ellos fueron asesinados por católicos en la masacre de San Bartolomé.
poniendo fin de manera efectiva al desafío protestante en Francia. La reforma en Escocia fue dirigido por el apasionado teólogo Juan Knox, quien fue un calvinista dedicado, y su tipo de teología reformada, escuchen, se convirtió en la base de la denominación presbiteriana, que comenzó en 1560. Eso se pone interesante porque vamos a ver de dónde han salido todas las denominaciones, todas. Vamos a verlo a partir de ahora. Entonces vean que de la calvinista, de este que fue John Knox, fue un calvinista dedicado, de ahí salió, y de su teología reformada se convirtió en la base de la denominación presbiteriana. ¿Y qué sucede con los presbiterianos hoy día? Pues déjame decirte que hoy los presbiterianos bautizan niños. ¿Qué dice la Escritura? Y muchas doctrinas más. En Inglaterra, la reforma comenzó con un enfrentamiento entre el rey Enrique VIII y el Papa Clemente VI, acerca del deseo de Enrique de divorciarse de su esposa, Catalina de Aragón, y casarse con Ana Bolena. Hay una película de eso también. Por razones políticas, el Papa dudó en tomar una decisión y Enrique, frustrado finalmente, actuó contra la Iglesia y contra sus propiedades en Inglaterra. Por eso fue excomulgado. El Parlamento inglés respondió aprobando la ley de la supremacía, que declaraba: el rey, nuestro Señor soberano, sus herederos y sucesores, reyes de este reino, serán tomados, aceptados y renombrados como la única cabeza suprema en la tierra de la Iglesia de Inglaterra. Entonces, esto marca, escuchen por favor, esto marca el comienzo de la Iglesia de Inglaterra, y es la denominación anglicana o episcopal. Hasta aquí podemos ver 4 denominaciones que salen de la Reforma: luteranos, calvinistas, presbiterianos y anglicanos. Denominaciones que salieron de la Iglesia Católica, pues protestaron contra ella. Denominaciones que tuvieron su origen en un hombre. Y les preguntaba, ¿no? ¿Existían iglesias verdaderas al mismo tiempo que sucedía esto? ¡Claro! La palabra del Señor no falla acerca de que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia y de su perpetuidad a lo largo de los siglos y las edades, hasta que Él venga. A Él sea gloria, ¿dónde? En la iglesia. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Por qué tiempo? Por los siglos y por todas las edades. Amén. Yo le creo a la palabra. Yo le creo a la palabra. La iglesia que el Señor Jesucristo estableció durante su ministerio terrenal no se corrompió. Y entonces, Wycliffe, Hughes, Lutero, Calvino, Zwinglio la reformaron. Porque la iglesia católica no es la iglesia que Jesús estableció. Estos hombres pudieron unirse a estas iglesias verdaderas, anabautistas, llamados así por ellos mismos. Pudieron arrepentirse de sus pecados y ser bautizados con el bautismo bíblico, escriturario, bajo una autoridad correcta, pero no lo hicieron así. Las persiguieron y establecieron sus propias iglesias, sus denominaciones, sí, con doctrinas, algunas doctrinas diferentes, pero arrastrando muchos errores doctrinales de su madre, la Iglesia Católica. Por ello los bautistas verdaderos no aceptamos como válido el bautismo de iglesias protestantes. Hemos visto hasta ahora 4 denominaciones y en nuestro siguiente estudio veremos el origen de otras denominaciones protestantes dentro de estos vientos de reforma. Dios bendiga esto que hemos visto de la historia. Hasta pronto, gracias por seguir nuestro estudio.